Muy buenas tardes a todos. Dios me les bendiga. Estamos aquí en Gasanta Digital, como todos los viernes, para traer una palabra de revelación de vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí, el grupo Revelado por Dios. Tenemos un tema muy exquisito, muy maravilloso, pero antes de entrar al tema, yo quiero que mis compañeros que están con nosotros se presenten y saluden a la audiencia. Vamos a dar un aplauso por ellos. Arrecien. Muy buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? Primeramente, yo sé que hacía falta esto, ¿verdad? Suscríbete, comparte y comenta. Es lo primero que te voy a decir. Como decía mi hermano Pedro, mi nombre es Miguel, ya ustedes lo saben, ahí, ¿verdad? No el gordito celestial, no, sino Miguel nomás. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy tenemos un tema muy exquisito, como dice, bueno, y estamos en mesa aquí, ¿verdad, varón? Que sí. Claro. Estamos en mesa aquí. Esto es para disfrutar de este manjar que tenemos y también compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Verdad que sí? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar en lo revelado por Dios, por Gasanta Digital. Suscríbete, comparte, dale a la campanita y al dedito para que la cosa se ponga buena, para que no deje entrar a tu casa, a tus corazones. Bendito sea el nombre de Dios, el ángel de la iglesia. Quiero que llamen, quiero que pregunten, porque el tema hoy va a estar exquisito. Arrecia, Gabriela. Un placer, buenas noches. Como ya dijo Pedro, mi nombre es Gabriela Jorge y estamos aquí en Lo Revelado por Dios, esperando a ver qué va a pasar y de qué vamos a hablar. Estén muy atentos. Sí, muy buenas tardes a cada persona que nos sintonice en este su programa preferido, Revelado por Dios. Aquí, como siempre, trayendo una palabra de revelación para ustedes y cada persona que nos puede sintonizar a través de esta plataforma. Así que quédese, suscríbase, déle a la campanita, comente sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, para que lo compartan con nosotros. Así que, sin más, presentamos a nuestro hermano que trae una revelación fuerte. Estén al pendiente porque lo que va a acontecer es extraordinario. Esa gente que hablan así suave son peligrosos. Hay algo que a mí me gusta, porque las personas que tienen la cabeza como así, como usted, varón, son gente que tienen ella sí no. No, pero es verdad, No, por eso dice. varón, son cabezas perfectas, bendito sea el nombre de Dios. Ahí hay mucha revelación. Una de las cosas que a mí más me va a encantar en esta hermosa y bella tarde, hermano Pedro. Bueno, Pedro está como un poquito inquieto, pero tranquilo, público, que desde que yo lo conocí, el hombre así, con esa inquietud es de arriba, ¿verdad? Lo revelado por Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy seguimos contigo, mi hermano. Es que preséntate tu nombre, tú no dijiste tu nombre. Claro, mi nombre es Arturo Castro. Amén, nos pueden buscar y encontrar congregación. Arturo Castro. A repetirlo otra vez lo repito. Cuando Salvación y liberación. Arturo, Arturo con R, sí. Salvación y liberación, amén. Aleluya. Estamos en este movimiento. En esta ocasión, amados hermanos, bendiciones de Latinoamérica, de Puerto Rico, de Colombia, de México, de Uruguay, donde nos están viendo, donde nos están escuchando. En esta ocasión tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? El ángel de la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver, porque hemos escuchado ya, lo que estamos en la vieja escuela, en el Evangelio, hemos escuchado que hay una corriente de conocimiento que dice que es el pastor, otra corriente de conocimiento dice que se simboliza a un ángel del cielo. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque realmente ahí es donde tenemos que ir. Eso es lo importante. No vamos a ir a una revista, a un periódico. Aunque la información de un periódico, de una revista, no puede ayudar a adquirir definiciones. Pero la palabra de Dios nos confronta y nos revela. Claro. Ok, bendito sea. Arrecia, Miguel. Bendito sea el nombre de Dios. Así que te quiero, mi hermano Pedro, todo el tiempo con esa sonrisa, hablándole al público. Porque hay veces que le hablamos al público con la cara medio más. Parecimos policía, ¿verdad, hermano Balwi? Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo quiero que tú que estás ahí, que estás mirando ya este programa, busca la Biblia y acompáñanos, bendito sea el nombre de Dios, en Apocalipsis 1, versículo 1. Bien. Yo sé que lo está buscando. Sí, continúe.
Pero deje que lo busquen. No están Alaba. Ey, Dios comparte, mío. comparte, no deje de compartir. Quima. Que eso es lo que nos sube. Y como dijo el hermano Pedro, nosotros estamos lejos. Mi hermano, estamos en Colombia, en Uruguay, en España. Europa, Nosotros ya estamos en África. todos esos sitios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Así es que si ya tiene la palabra ahí, vamos a dejar que usted, mi hermano Ujú. Arturo. Arturo. El flaquito de fuego. El flaquito de Gloria a fuego. Dios. Sí. Nos El da la flaquito de palabra fuego. Y nos fuimos ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, ¿verdad? Ajá. Dice así, bajo la mano del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúchame. Ay, Señor, perdóname, Padre. Tú sabes. Porque nos vamos al capítulo 1 completo. Porque para entender, escúchame público, para entender el ángel de la iglesia, tenemos que leerlo completo. Hay algo que tienen que tomar en cuenta todo público. Amén. Que el libro de Apocalipsis es una revelación. Claro. En pocas palabras, es una profecía. Amén. Entonces tenemos que empezar desde el principio para que podamos empaparnos en lo que en realidad queremos darle al público, lo que en realidad queremos transmitir. Amén. Claro. Y es que Adelante. también la Biblia se lee bajo contexto. Amén. Y el Gloria a contexto te lo Dios. puede dar un capítulo anterior o un capítulo ya después. Entonces dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que también. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a empezar esto con algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Aquí hay un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Dado a Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, lo está transmitiendo a través de un ángel. Y ese ángel le está dando toda este manjar, como dijo nuestro hermano Pedro, a Juan. Amén. Que es quien revela por completo el libro de Apocalipsis. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, por eso es que es necesario hacer lo que acabamos de hacer. Ahora, yo quiero, señores, por favor, compartan. Que se suscriban, Suscríbanse, por el amor de Dios. Que compartan. Vamos a darle gusto a esto. Bendito sea el nombre de Dios, porque es necesario que conozcamos la verdadera revelación de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano continúe. Gloria al Señor. Arrecia, Barluy. Oh, Pedro. Así es, ya como explicaban mis hermanos, es importante de que nosotros cuando hablamos de quién es el ángel de la iglesia, es un decir, ¿verdad? Que en nuestra época, y creo que desde que nosotros nacemos, estamos dentro de lo que es el mundo religioso, escuchamos que el ángel de la iglesia, que el ángel de tal iglesia. Entonces es importante que nosotros comprendamos los conceptos bíblicos, y siempre digo, nunca interprete la Biblia con la mentalidad dominicana. Váyase al original, váyase a lo que quería decir el autor, para entonces nosotros poder descifrar quién es el ángel de la iglesia verdaderamente que hablaba ahí en Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Recen, Así ustedes es. están como asustados, Dios mío. Vamos. Yo no sé qué es lo que está pasando. Vamos. Hay una incógnita que yo tengo. Ok, Arrecia. Si, por adelante. ejemplo, fuese a un ángel literal, una entidad espiritual, Atención público. el Señor le hubiese mandado a escribirlo o hubiese, Le hubiese llamado dado. directamente a ese Ajá. ángel y le hubiese dado el mensaje directamente. Sí, una entidad. ¿Verdad que sí? Mira, tú Entonces, sabes- yo voy con la corriente que dice que es un mensajero espiritual humano
Claro. al que se le envía esa información y ese mensaje, sea la persona responsable de esa congregación, el líder de esa congregación, etcétera. Ya los expertos, ¿verdad?, van a decir si estoy en lo cierto, en lo correcto o no, pero esa es la idea, ¿verdad?, que yo tengo. Claro, Ok. totalmente. Vamos a entrar. Escúchame, Pedro. Por favor, suscríbete, comparte. Hay algo que me llama mucho la atención ahí, que dice la sierva los expertos. Los expertos. Los Los exégetas. expertos, bendito Exégetas. sea Dios. Miren, señores, oigan qué público, excúsenme. Nosotros somos gente de oración. Aquí hay un secreto que hay que revelarlo ahora. No me voy a salir del tema. Nosotros somos gente de oración. Amén. Y cuando tú eres una persona de oración, la cosa se te es revelada como es. Amén. Porque si no fuera así, la Biblia sería un simple libro nada más. Y por eso que hoy en día hay tanta gente en los caminos de Dios, varón. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso que hay tantas divisiones en los caminos de Dios. Amén. Quiero que pongan mucha atención lo que son los mensajes de estas 7 iglesias, lo que es el pastorado, quiénes son los encargados, a quién fue el mensaje. Pongan mucha atención a esto, por favor, que es muy importante. Gloria a Dios. Lo primero que vamos a reciar, que hay un significado sobre lo que es el ángel de la iglesia. Según lo que se dice, es una expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento, especializado en Apocalipsis para referirse a la persona líder o representante de la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando de una iglesia central. Claro. Ahora bien, dentro de una iglesia central hay iglesias que son campos blancos, iglesias que son hijas. Y que además de eso son concilios grandes. Ahora bien, lo primero que vamos a denotar en esta parte aquí, la cual vamos a transmitir, es el primer punto. Es un nivel espiritual el cual entra el líder. Porque puede ser que haya una persona que esté ahí como pastor, pero no esté cumpliendo los reglamentos, los requisitos para ser determinado de parte de Dios como el ángel de la iglesia. Puede ser que un líder de adentro de la congregación, aunque no esté al frente de la obra, esté haciendo el trabajo. Porque una cosa es tú ser puesto por concilio, siento de aquí. Otra cosa es tú ser elegido por Dios y marcado por Dios. Escúchame, Pedro, tiene que haber un punto. Tiene que haber un punto. Porque cuando tú dices que puede ser un líder o puede ser, o sea, alguien que tenga un cargo dentro de la iglesia, pero vámonos directamente a lo principal. A lo principal, porque no podemos aumentar cualquier líder dentro donde hay un mensaje. Mira, yo te voy a decir una cosa. El pastorado dentro de las congregaciones, amén, el pastorado es lo más completo que hay. Cuando se está tratando ya de cosas así, no se trata de un líder juvenil, no se trata de un anciano de la iglesia, que entendemos que para entrar a ser anciano, ya tú tienes que pasar por un cierto nivel. No, yo entiendo, sí. Para no, pero yo entiendo su punto también. Y esos son puntos muy importantes, sí. Escúchame, son puntos muy importantes que tenemos que darle al público. Amén. Estos mensajes, porque yo tenía una equivocación muy grande. Tú te acuerdas los otros días que yo dije una palabra aquí y yo dije, estoy loco porque breguemos. Bueno, en el programa, estoy loco porque breguemos con el ángel de la iglesia. Y yo estaba muy equivocado. Porque cuando yo me puse a indagar y me puse a buscar y me puse a orarle a Dios, entonces yo me quedé con la boca abierta. Digo, wow, Señor. Aquí el mensaje es, como dice la sierva, específicamente al líder principal de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira, es importante que nosotros comencemos a destacar algunos puntos que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Sí, sí. En Apocalipsis 1, 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Así que, como decía uno de mis hermanos,
Apocalipsis está lleno de metáforas, está lleno de simbolismo. Nosotros no podemos en ninguna parte del Apocalipsis interpretarlo literalmente. Nosotros somos expertos a veces interpretando lo que nos conviene literalmente y lo otro lo dejamos afuera porque no nos conviene. Así que el misterio aquí está. Dice que los 7 candeleros son ¿qué? Las 7 iglesias y los 7 ángeles son las 7 estrellas. Así como los 7 candeleros son un símbolo de la iglesia, así también las 7 estrellas no son estrellas de por sí, sino que está simbolizando algo. Sí. Ahora bien, ustedes hablaban de que quizá pueda ser un líder de la iglesia. Mira, la palabra ángel, que viene del hebreo ángelos, que está 73 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Esa palabra, cuando se menciona como ángelos, se menciona es para algo celestial. Claro. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar qué palabra se menciona entonces para cuando se está refiriendo a un mensajero. Hay que destacar que la palabra ángelo viene del sinónimo. El sinónimo de la palabra ángelo es mensajero. Mensajero, claro. El mensajero. Ahora bien, cuando Juan aquí escribe sobre ángelo, él escribe la palabra ángeloforos. ¿Para qué se usaba la palabra ángeloforos? Para describir un mensajero humano. Okay. Para nosotros en nuestra época, ángelo o mensajero o ángel quizás no es interpretado. Bueno, es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, es lo mismo que habla de Jesús, no son los mismos ángeles, porque el término cambia conforme al original, como se escribió. Conforme al contexto, claro. Exacto. Ya el término cambia inmediatamente. No, y que volvemos a lo que yo decía, si hubiese sido una entidad espiritual como tal, él no hubiese tenido la necesidad de decirle a Juan, escribe, envía esas cartas, sino que directamente hubiese a su mensajero dado el mensaje. No tendría, señores, un ángel conoce lo de Dios, y a un ángel no le cuesta horas llegar al cielo, aunque esté aquí en la tierra. No. Se trata de un espíritu. Ellos se transmiten a la velocidad de la luz. Oye, se dice que ellos se transmiten a la velocidad de la luz. O sea que un cerrar de ojos y un abrir, ya un ángel está allá. Sí. Entonces, si hubiese sido un mensaje para un ángel, no hubiera tanta algarabía en esto, no hubiera una cadena en esto. Por eso dije al principio que tenemos que entender y saber, porque para mucha gente creen que el Apocalipsis es para todo el mundo. Esa revelación no es para el mundo entero, esa revelación es para el pueblo específico, o sea, para la iglesia. Amén. Entonces, mire, hay como respeto. Escúchame, no he terminado. Dame un segundito. y por favor, suscríbanse. Compartan, vamos a darle like a esto porque mírenme, necesitamos eso, lo necesitamos. ¿En cuántos países que estamos? ¿En cuántos países estamos? Colombia, oye, Estados Unidos. Cuando tú le das like, cuando tú cogemos otro país más. Amén, que eso es lo que queremos. Mira, hay algo muy importante cuando estaba destacando ahorita lo que es la parte. Todos tenemos que entender que muchas veces el concilio, al ver un líder que aún no tenga el llamado pastoral, que sea popular, que alcance multitud de personas, que mantenga una conducta, un testimonio, muchas veces el concilio tiende a ponerlo como pastor de un lugar o de una congregación. Hemos visto eso, Dios revelado. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el llamado. Realmente la Biblia tiene una exigencia para una persona ser pastor, pero aparte de eso tiene que tener la aprobación de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mira, por ejemplo, en el siglo XXI tenemos líderes que hoy en día están en iglesia, al frente de iglesia, haciendo el trabajo de un pastor, pero no tienen el llamado de un pastor. Pero hay algo, Pedro, hay algo que voy a aclarar aquí. ¿Qué pasó con Yetro y Moisés? Jetro y Moisés. Sí, ¿qué pasó? Pero arrecia. Habló con Moisés. Arrecia. Dice que él se acercó a Moisés, ¿verdad? Habló con Moisés para que ponga líderes. Le dio una idea de cómo organizar. Sí. Con líderes. O sea, mírame, esto viene siendo como la milicia. Es que este punto es muy celestial. Niveles, exactamente. Este punto es muy celestial y demasiado fino. Pero está bien, pero que esto a nivel, déjame decirle, esto a nivel de poner a alguien en cargo de una obra. Exactamente. Esto es bastante fino, ¿me entiendes? No, por ejemplo, el mismo Pablo, cuando ponía a personas al frente de la obra, él tenía su obra misionera. Y a pesar de que tenía su obra misionera, el hombre no se quedaba ahí específicamente, él se movía y ponía personas en específica. Inclusive, él tuvo que poner en Efeso a Timoteo para que pastoree y le dio requisitos. En cada sitio que Pablo puso.
Sí, pero ¿Quién no a fue que lo- cualquier, quién fue que lo puso? pero no a cualquier persona. Sí, pero está bien. Pero ¿quién fue que lo puso? ¿Eh? ¿Quién fue que lo puso? Pablo, dirigido Pablo. por el Espíritu ¿Tú sabes de qué es Dios. lo que pasa hoy en día? Dirigido por el Espíritu ¿Tú de sabes Dios. cuáles son los problemas que hay en las iglesias hoy en día? Que hay pastores que se llaman ser pastores. Señores, tal vez dirá el público, mira, acá ese varón cada vez que está ahí quiere atacar a los pastores. No, no es que yo quiero atacar a los pastores. Es que los pastores no son cualquier cosa. Amén. No. Cuando hay un líder que va, mírame, que hay una parte, voy a ir a esta parte, hay una parte donde Pablo dice Aunque el que tema sean- es sean invitadores. si el pastor, Claro, el claro, ángel claro. o no, Escúchame. es el tema. Sí, también, amén. Sean imitadores de mí, como yo de quién, De Cristo. de Cristo, y eso es lo que pasa. Si usted es un buen pastor, si usted es un hombre puesto por Dios, y Dios lo tiene a usted ahí, usted está ahí detrás de un liderazgo. Entonces usted recibe el mensaje de Dios. O sea que cuando usted pone una gente al frente de cualquier cosa en la iglesia, no viene de usted, es que usted tiene su contacto con Dios. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? No, Y pero así es que se mueve un pastor. Eso hay que tomarlo con pinza. Yo digo que tomarlo con pinza porque inclusive dice, creo que es Jeremías o Isaías, que el corazón es engañoso y perverso más que toda la cosa. Amén. Hay cosas que el pastor piensa que está siendo dirigido por Dios y no es así, aunque sea el pastor. ¿Entiendes? Por eso que mi pastora tiene una sistemática que ella todo lo que va a hacer lo consulta con el Espíritu de Dios. Amén. Ella Es lo que ora, estoy diciendo. ¿me entiendes? Va a poner líderes, ora para ver si es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, ella cuando iba a poner los líderes en este año, ella en el otro año que pasó, ella tuvo una expectativa de quién iba a ser los líderes. Pero a pesar de que tenía su expectativa, no se impulsó por sus emociones, por lo que ella creía, sino que se fue al altar a preguntar al Espíritu de Dios si eso era lo que él quería para la iglesia. Ahora es malo. Es No. malo. No es malo. O sea, pero lo correcto es lo que usted acaba de mencionar. Claro que sí. Claro, dejarse dirigir por el Espíritu. Dejarse Mira, dirigir. no estamos yendo por el tema de estamos hablando del requisito del pastorado. Pero bueno, culpable como es decía Pedro, el- el culpable No, es que es yo le Pedro. dije, yo le dije que si hablamos del ángel de la iglesia, Bueno, y amén, que gloria a Dios. vamos a entrar en la palabra pastoral. Nos fuimos aquí en Apocalipsis, ¿verdad? 1:20, como Sí. decía nuestro hermano, ¿verdad? Ah. Jesús identifica las 7 estrellas en su mano derecha Sí. como los ángeles De la de iglesia. las 7 iglesias. Ok. Luego, en Apocalipsis 2:3, cada uno de las cartas y de las 7 iglesias se dirigen al ángel de la iglesia, que es donde estamos y es lo que vamos a revelar hoy, no de parte de nosotros. Ay, Que todavía no se hay gente aquí que han dicho ya. Señor, que el pastor. recibimos llamada, recibimos llamada. Dios Aquí, mío, parte. Así es, Ahora así vamos, es. Balvin, ¿es el pastor o no es el Voy para pastor? allá. Vamos arriba. Mira, vamos a arrancar desde el principio, como yo siempre le digo. Vamos a arrancar desde el principio para ir empezando. La palabra pastor comienza a usarse, esa palabra, ¿verdad? Espérate. En el siglo. Escúchame, Espérate, tú no vas a recibir esto así, va. Ey, ellos no van a recibir eso. Compartan, suscríbanse y comenten. Ustedes no pueden recibir eso así, tienen que darnos algo a cambio. Aleluya, rey, Ahora sí, hermano. la palabra pastor comienza a utilizarse el término desde el siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV en nuestra era, o sea que cuando se escribe el Apocalipsis no existía en la mentalidad del autor del Apocalipsis lo que era un pastor evangélico. Considerando también que la religión que nosotros pertenecemos se crea en el 1900. Está lejos de la realidad de la mente del autor. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el autor? Yo dije ahorita que él mencionó ahí la palabra ángelo forot, que significa un mensajero humano. Amén. ¿Verdad? Ok, ahora, ¿qué mensajero humano era este? Porque no había un pastorado, no había un sistema de pastorado cuando se escribe el Apocalipsis. En esas 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, ya como decía mi compañero, esas 7 iglesias tenían a alguien delante. Y es a quien Jesús le manda ese mensaje. Porque la revelación es de Jesús hacia Juan. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nosotros queremos dejar dicho con eso? También tenemos que apiarnos de nuestra mente la palabra iglesia. En ese entonces no es una iglesia como nosotros la tenemos formada hoy. Amén. Porque el término iglesia, ellos no lo tenían como nosotros lo tenemos como una congregación, sino que eran grupos de personas que se reunían en el nombre del Señor para adorar a Dios. Y muchas veces se reunían eran en casa, muchas veces se reunían eran A la en orilla de la habitaciones, playa, orilla de la porque también playa, ellos estaban cosas así. expatriados, o sea, fuera de su patria.
en sinagoga, que de ahí es que viene el movimiento cristianismo. Nosotros venimos de ahí, del junte, por así decirlo, del oculto de judíos con gentiles en sinagoga. Entonces, cuando la palabra iglesia ahí no habla de una congregación como nosotros la tenemos hoy en día, sino que habla de un grupo de personas que se reunían en aquel entonces para adorar a Dios. Ahora bien, cuando habla del ángel de la iglesia, hay un término que se usaba en ese entonces que se llama Chalial Sibul, que era la persona que dirigía la oración en la sinagoga donde yo le acabo de decir. Por ejemplo, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se pone de pie. Pedro se convirtió ahí en un Chalial Sibul porque él era un mensajero a la congregación. Fue movido inmediatamente. ¿Entiendes? Entonces no existía lo que era el término como pastor. O sea que yo decir que ahí se refiere al pastor de la iglesia, literalmente no es así. Si no se refiere al que dirigía. Ahora usted puede decir, bueno, ahora el que está dirigiendo no es un Chalial Sibul, sino que es un pastor. Eso yo te se quería puede decir hacer la que comparación. El término evolucionó, pero a eso que se refiere. Lo que pasa es que el término trascendió. mismo, En el tiempo es lo mismo. con Lo que la pasa es que música, exactamente sierva. le van poniendo diferentes palabras, pero es pastor, porque es el Exacto. líder, el responsable. Entonces, Claro, no. Hoy, en el siglo XXI, el que está al frente de la iglesia es el pastor. Es lo que evolucionó. Entonces, muy bien, pues bien, como ustedes siguen diciendo, ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué tenemos que, por ejemplo, verificar? Por ejemplo, si es referidamente en el tiempo cuando se reunían lo que era el aposento alto, y hoy en día las iglesias surgen, o los campos blancos, es en reuniones, o células o discipulados, como hacían en la antigüedad. Y no se le llamó iglesia hasta que se formó. Ahora bien, ya en el siglo XXI, ya a través de lo que es la traducción latina, griega, llegó ya a Latinoamérica, llegó traducido el griego a Latinoamérica y se le correspondió el nombre como pastor. Y hoy en día ha evolucionado tanto en Israel como en alguna parte, porque también en alguna parte lo tienen como obispo. Exacto, excusa que te interrumpa. Incluso no existe la palabra pastor refiriéndose a una persona en el Nuevo Testamento. La iglesia parte desde el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces no existe la palabra pastor en el Nuevo Testamento. Como yo decía ahorita, se comienza a usar el término para referirse a una persona desde el siglo XIV. Ahora, ¿qué había? Lo que decía mi hermano Pedro, obispado. Nosotros muchas veces queremos condenar, ¿no? Porque ese obispo es de la iglesia católica. La Biblia no te habla de requisitos de pastor. Sino Un versículo entonces. Ok, estoy un poco en desacuerdo con el varón. Ok, espérate, déjame explicar esto, espérate. Sí. Entonces, mira esto. Producción dice que tengo que explicar cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mira, Jesús nunca se refirió a un pastor de persona. Recordemos que Jesús decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida ¿por quién? por las ovejas. Por las Pero ovejas. el término pastor que se le atribuye ahora es por ese Mira, ahí voy. Entonces, el líder que protege el Señor no compara con ovejas. No podemos decir, Y el porque líder ahora es el pastor. Espérate, varón, no entre, espérate. Déjame explicar el término para terminar la exposición. Entonces, Déjamelo interrumpir. Jesús Dejemos. dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Número uno, Jesús le está hablando a personas que tienen ovejas. Y Jesús le hablaba conforme a cómo era el escenario. Número uno. Número dos, cuando en la Biblia, por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no está hablando de un pastor evangélico, porque el salmista está hablando de un pastor de ovejas. Porque incluso la cultura, los que bregaban con ovejas, la cultura de ese salmo es de oveja. En pasto me hará descansar. ¿Qué es un pasto? Estamos de acuerdo que es una oveja, una comparación. Entonces, Jesús dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es que Jesús quiere dejar dicho con eso? Los pastores culturalmente eran la puerta del redil. Los redil no tenían puerta. Los pastores eran la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrará y saldrá y hallará pasto. Número dos, ¿qué es pasto? La hierba, lo que comen las ovejas. ¿Por qué dice que saldrá? Yo iba a decir, Escúchame. una revelación ahora que eso no era pasto. No, pasto de ovejas. Claro. Déjeme entrar.
Entonces, todo eso está hablando de pastorado animal. Sí. Mi hermano, mire, por último, dime el nombre de nuevo. Arturo, sí. Es muy convincente esa línea lo que está diciendo el varón, pero que yo estoy un poco en desacuerdo. A mí no me gustan los peros, varón. ¿Entiendes? Ya que arrecia. No te intimides. Según la lengua española. Espérese, suscríbete, comparte, dale a la campanita. ¿Cuánto que le dan al varón por ese chico? ¿Cuánto que... Varón, según la lengua española, el pero es lo que antepone todo lo dicho. Wow, Bueno. Por más que yo le dé la lave, problema, siempre. No, pero escuche esto, mi hermano. Él decía, hablaba de unos términos griegos y hebreos que realmente son así. Pero en el tema del evolucionismo, concerniente a la palabra, no cambian, no han cambiado, ¿me entiendes? Tiene su diferencia en algunas, no en todas, ¿me entiendes? Pero no han cambiado. En el versículo que nosotros leímos del pastor, se refiere específicamente a los pastores. Y los pastores han aparecido desde antiguamente, ¿me entiendes? En las escrituras. Con otro nombre, pero era... Así los pastores. No, el mismo O sea, nombre. como pastor- ¿Qué versículo que tú dices? Con el Pastor mismo de ovejas, nombre. sí. Con el mismo nombre. Pero Pastor de ovejas. atribuírselo a- ¿Qué versículo que tú dices? Apocalipsis, me leímos. Ok. Señor, aparece. Pero producción debe sentarse Sí, pero aquí también. aparece. También hay unos pastores que aparecieron. Creo Déjame decirle. Déjame continuar. Donde aparecieron los ángeles, ¿verdad? Sí. Cuando Jesús nació. Producción, ¿para dónde va? Déjame Escuchen continuar. algo, espérense. Déjame continuar. Para concluir, acerca del pastorado, que la Ciro lo decía ahorita, que aparecía desde antiguamente en la Biblia, que lo que se refería era pastor de ovejas. Ven. Pero se tomó ese término Para porque, atribuírselo. para atribuirse a las personas que eran Estamos líderes. de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos se le ve el manejo que es igual a un pastor secular. O sea, la Biblia se maneja también con términos. Jesús se habló que era el pastor de ovejas porque él era quien manejaba a los discípulos, Quien los era guiaba. lo que los guiaba a ellos aquí en la tierra. Y también en Hebreos, no podemos decir que no aparece en el Nuevo Testamento, porque en Hebreos también aparece la palabra pastor. Es lo que dice obedecer, que no se le obedecer, atribuye el término al líder. Obedecer, Yo creo que a ustedes están vuestro- mirando una cosa. obedecer a vuestros pastores en el Señor, porque esto es justo. O sea que la palabra pastor sí aparece. Y aquí, en Hebreos, yo se lo puedo buscar. Lo que pasa es que, escúchame. No, voy rápido. para concluir mi punto. Lo que pasa es que tú estás leyendo una Biblia que está traducida. El original no puede decir pastor porque para ellos no era pastor. Bueno, pero que hay algo aquí, están en lo mismo. Estamos Sí, lloviendo ya, sobre es lo mojado. que- exacto. Porque Sí. lo que estamos hablando es un término que Biblia? No, conocemos. porque es que él dice que específicamente, no, yo voy a entrar para allá, él dice que específicamente no se puede referir al pastor de la iglesia cuando se habla en ese versículo en Apocalipsis, que él lo Sí, dijo. él No, tuvo de no. acuerdo Yo ahí. dije que el término no existía. El término Pero que pastor. nosotros lo podemos No asemejar. existía, varón, el Porque el término que Sí. existía era el Chalian Libul, Sí, claro, que sí. era un mensajero que estaba al frente. La palabra latina, porque nosotros somos latinos. Pero que te en, digo. en Pero hebreo latino, sí varón. aparece. Eso como igual. Eso por ejemplo. Entiendo, vale. Eso como por ejemplo, yo veía a, no sé si lo conocen, un predicador coreano. Que él dice que él no sabía hablar español. El coreano, ¿ustedes lo conocen? Que Sí, el chino, él sí El que bonitoso, predica. el jovencito. Sí, que Sí, predica. sí, sí. Él decía Yo lo que sé, él yo no lo sé. conocía, que él no conocía el español y que Dios le habló a él de que él iba a hablar español. ¿Me entiendes? Y cuando él leía en las letras en español, decía, ¿por qué esto? ¿Viene de otro planeta? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Pero cuando él empezó a aprender, él vio que las palabras eran iguales. Lo que él no entendía era porque su idioma natal era el japonés. ¿Entiendes? Coreano. El inglés también. Y no entendía eso porque él no lo veía antes. ¿Me entiendes? O sea, existía la palabra pastor, pero existía Pero no en se le el término. atribuía al líder Ajá, espiritual. Exactamente. pero existía en el término hebreo, en el término griego, pero sí existía, ¿me entiendes? Concerniente a las traducciones que dio Casiaboro de Reina, dio con la palabra pastor, porque eso fue a lo que se refería, eso fue de lo que hablaba. Una interpretación. Eso es Mira, como los una- movimientos ¿Entiendes? pastorales. Y eso es lo que hablaba. Los Es como un movimientos simio. Para pastorales. cerrar, vamos a hacer eso ahí. Espérate. Mira, los movimientos pastorales vienen de Jesús para acá.
Ahí es que empiezan a No. traducirse. Oh, pero varón. ¿Cómo pero así? claro, No, o sea, eso para acá, mi hermano. en el término de los pastores de ovejas, ¿verdad? No, No, eso porque mira, eso, escúchame. Lo que es pastor de oveja, la primera vez que aparece la palabra pastor para oveja en Génesis 4. Muchísimas veces. ¿De Número qué uno, empezó? esa es la primera vez, ok, porque en la cultura es que ellos son pastores de ovejas. Sí. Claro. David, ok, mire, Y era lo que yo normal. decía, La simbología. para yo aclarar lo que yo decía, varón, yo no dije que no era refiriéndose a un pastor, o sea, la palabra como pastor ahí, refiriéndose a una persona, no existía. Eso es lo que yo estoy diciendo. Lo que Ahora, pasa es que se malinterpretó podemos en hacerle la una forma, símil. en la forma que tú lo dijiste. Una persona, escucha, Una persona sí se refería a Dale. ok, producción dice que sí. O sea, mira, una persona, un líder, vamos a hacer Ahora tú estás un líder de iglesia, de oveja. un líder en la iglesia no se le decía pastor. Ajá. En la época en la cual se escribe el libro de Apocalipsis. Pero Sí. por eso es que le estoy diciendo que ustedes Sí. están, porque desde Génesis se viene moviendo la O sea, palabra que él pastor. malformuló su- Lo que ella está diciendo hace rato. Sí, Señor, que estamos ustedes- viviendo ustedes sobre están, mojado. ustedes están como que son de Miami y otros de Pero lo vamos a rescatar. Están jugando en la misma Oíste, cosa. nadie, vamos a buscar a su oveja. Señores, Ok. pero díganos algo. Si ustedes entienden algo, díganos algo. Producción, no hay nada por ahí. Claro, no hay nada, sí. pero yo no entiendo. Ya, pero entonces, que- vamos. Hay algo. Suscríbete y Hay comparte. algo. Quizás porque estoy callado, mucha gente está en que ha sembrado y porque yo estoy. Escuchen, Bueno, Pedro. escuchen algo. ¿Estamos de acuerdo en que el pastor era el que se refería en el libro de Apocalipsis? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Claro que estamos de acuerdo que al líder de hoy en día de la actualidad, el Escúchame, pastor. y ahora, como- escúchame porque está bien, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. Pero ¿y ustedes? ¿Están de acuerdo? Que hagan sus preguntas a la gente. Hagan su por ahí. pregunta. Tienen la pregunta. Fuego. Mira, hay algo que vamos a aclarar porque quizás con el murmullo que estábamos debatiendo, quizás tú lo ves como un murmullo. el público quizás no pudo entender claramente. Miren, la postura del hermano Baldwin es la siguiente: que a un líder a un líder en el Antiguo Testamento no se le conocía como a un líder que aquella persona como pastor, sino tenía un nombre que era en hebreo, que era Anger. Pero está bien, pero ya estamos de acuerdo. Ahora, lo que la otra parte es, Dios bendiga al hermano Miguel. Entonces, la otra parte es que explicaba el guerrero aquí, Gloria a Dios. que era que estaba un poco confundido, que un pastor era una cultura quien representaba en la antigüedad una persona encargada de ovejas. Hoy en la actualidad, El líder de congregación. exactamente, Jesucristo ya comienza a llamar al ministerio y comienza a hablar directamente a Pedro. Pedro me ama. Lo que quería decir. Pedro me ama. Apacienta mis ovejas. Es por ahí que Apacienta viene. mis Es por ovejas. ahí que viene el Pedro, me amas. Marca esto, porque él fue el primero que se delegó En como pocas asistente de palabras, Jesús. para ser un pastor. Exactamente. Ahora cuando Cristo llama a Pedro, te haré pecador de hombre. Ajá. Eso es un símil. Sí. Una Oíste. comparación. Porque dice que la tercera vez se entristeció. Oíste, Miguel. Entonces, cuando Cristo llama a Pedro a su llamado, le dice, te haré pescador de hombre. Ahora te vas a hacer una Ahora, pregunta. ¿cuál es la traducción? Pero Espérate. mira qué pregunta viene aquí ahora. Dame, espera. ¿Dónde Pedro entendió esto? Te digo ahora. Pero no. Te digo ahora. Es que la Biblia es Déjame comparativa. concluir. La Biblia es comparativa. Exactamente. Es muy comparativa. Entonces, mire, entonces recuerden algo que, ¿Sabe? como dijo el hermano Baldwin, según la cultura, Baldwin lo dijo. oíste, ¿Verdad que sí, Baldwin? según la cultura, ¿Dónde escuchen Pedro algo. entendió esto? Que Dios bendiga al hermano Miguel, que Dios bendiga al hermano Miguel. Varón, sáquenme de ahí, de esa Que Dios bendiga al hermano Miguel. No, vamos a dejar que termine. Estamos déjame peleando. terminar. Vamos a dejar, Sí. está bien, pues dale para allá, entonces suscríbanse, Suscríbanse, compartan, suscríbanse, para que la cosa compartan. continúe como manda la ley. Recuerden algo, que los pueblos de la antigüedad era una cultura quien los representaba a ellos. Y por esa cultura, para ellos poder transmitir lo que querían comunicar, hablaban respeto a la cultura, a lo que ellos conocían. ¿Cuál fue el idioma que cuando Jesús vino? La parábola. Dice la Biblia que para poder predicar a la persona que se le acercaran a él, era traducido por parábola en comparación a lo que la persona conocía, que eran los animales, pastor de ovejas, personas que estaban encargados de los cerdos, de un sinnúmero de animales, de otras cosas. Entonces Jesús utilizaba lo natural, como Dios mismo lo hace, para hablar a nuestra vida, y llama a Pedro a su llamado. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Nosotros a ver a quién es la primera persona que se llama de una manera pastor, a Pedro. Aparte de como Cristo habló en parábola en Juan capítulo 10. Entonces cuando llama a Pedro le La dice, Biblia testifica que a Pedro se le llamó directamente pastor.
No Cuando le dijo, me directamente. ama, apacienta mis ovejas. No que sí. directamente, sino que lo Vamos a comparó. decir No, no, aquí, podemos, Me ama. podemos decir Sí. que ¿Verdad? sí, porque Lo comparó, fue una sí. comparación. Una comparación. Sí, varón, Eso termina. Es una símil. Sí, así exactamente. Eso no está- Entonces- eso no está siendo literal. Sí. Entonces, escuchen exactamente, algo. ahora sí. Entonces, dice la Biblia que ellos pudieron entender, dice la Biblia que ellos pudieron entender la parábola. Dice que los ojos se le abrieron a ellos. Y cuando Jesús le habla a ellos, yo le dije, pero ven acá, maestro. Ahora tú me hablas abiertamente, ¿no es así, Balvin? Sí. Tú me hablas abiertamente. Ahora puedo entender lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo. Pero cuando Jesús le hablaba a ellos en parábola, mientras ellos no habían conocido a Jesús, en el proceso de llamamiento de ellos, ya entra lo que la parte de Jesús, tratando la vida de ellos, transformando su conocimiento, porque recuerden algo, Pedro viene de la vulgo. Jesús le dice, ven, él es pescador, ¿cuál es su oficio? vulgo. Del Pescador de peces, de mar. Jesús le dice, ya él es pescador de hombres. Pero ¿cómo Pedro va a entender esta palabra? Exactamente. Un hombre que no sabe lo que es un pescador de hombres. Quizás nosotros en el siglo XXI lo entendemos. Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice respecto al obispo, al obispado? Tú no vas a buscarme ahí en la Biblia, no vas a decirme a mí que te va a decir requisito de un pastor. Cálmese, varón, cálmese. ¿Por qué? Te dice Porque que a no ti se sabe el término. no lo dice, Eso no lo no dice, estamos es lo que está claros de eso. diciendo. Si no, escúchate algo, Guerrero. Escúchate algo. Balvin. No es Balvin, el guerrero Oscar. aquí. Arturo. Oscar. Arturo. Oscar. No. Entonces, Oscar, lo que sucede es, Arturo, Oscar Arturo. dice que el obispo tiene que ser una persona de buen testimonio. Ajá, el obispo. ¿Requisito qué? Al obispado. No te dice requisito del pastorado, pero nosotros ¿Y qué es un obispo? es un líder que está al frente de una congregación. Un líder que está al frente de una iglesia. Y viene siendo... ¿Y qué nivel El tiene- pastor. exactamente, ¿Qué nivel tiene ese líder? Eso es lo Vamos, que le Balvin, estoy explíquense diciendo. quién es. Eso, Pero- eso es lo que, pero- eso es lo que Pedro, escúchame, mi hermano. Eso es lo que queremos entender. ¿Tú entiendes? Porque hay palabras que tú no la estás diciendo mal, tú la estás diciendo bien dicha, pero el significado, porque Claro. acuérdate que aquí no estamos trabajando solamente con la iglesia, estamos hablando con gente que son temerosos de Dios y que a través de cada uno de nosotros, esta gente van a adquirir conocimiento y van a venir a los pies de Dios. Pero la cosa hay que hablar a la cara. Por eso es que esto se llama ¿qué? Revelado por No, pero Dios. vamos a decirlo todos juntos. ¿Cómo que se llama esto? Revelado por Dios. Arrecia, Balvin. Sí, tenemos 5 minutos. 5 minutos, mira. No me va a dar, Este tema va- sigue, va- este no tema me va a dar. sigue. Esto es una parte. Resumido. Con el costo ahí. Sí, mira, hay un punto. Resumido. Hay un punto, mira, ahorita en mi exposición hablaba de que el término pastor no se utilizó para referirse a un líder religioso en el Nuevo Testamento. El varón me habló de Hebreo, que gracias varón por acordármelo, porque es una duda que puede surgir en la audiencia. Hebreo 13:7 dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, etcétera. La Reina Valera dice esto. ¿Cuándo se escribe la Reina Valera? Esa es la traducción 1960. Sí, Ahora, sí. traducciones anteriores a esa, nosotros tenemos que verla. ¿Por qué yo tengo que verla? Porque Es yo necesario, necesito conocer. es necesario, Escúchame, hermano. yo necesito conocer por qué no se usaba la palabra pastor en esa época. Ahora, no se usaba la palabra pastor. ¿Y cómo es que la Reina Valera me dice acordado de vuestros pastores? El autor de Hebreo no escribió acordado de vuestros pastores. Él dice acordado de nuestros líderes. Líderes, sí. Ahora, ya para la época del que tradujo, exacto, ya la mentalidad Ah, había cercano, revolucionado y dice, no, sí. vamos, ahora son pastores. cercano. Lo asemejamos a pastores. Es lo mismo que pasa con los requisitos del obispo. No te va a decir requisitos de Pastor. pastores porque no había líder El término religioso no que se llamara existía. pastor. Ahora, ¿qué había? Un obispo. ¿Qué hace un obispo? Supervisaba a la iglesia local, dirigía a la iglesia local, Inclusive, enseñaba a la iglesia local. Inclusive la palabra obispo viene después también, el tiempo de Pablo y esa gente. Exacto, Que, después que ni exacto. anteriormente existía. Lo que pasa es que por las traducciones nosotros nos damos cuenta de esto ahora, pero que nunca se dejó de referirse a ello. ¿Entiendes? O sea, estamos de El acuerdo. término cambió ¿Eh? con el tiempo. Sí, Estamos de en la acuerdo traducción, en estamos de todo, acuerdo, ya. pero Estamos de nunca se acuerdo. dejó de mencionar. Mira, Ya. ¿cuánto nos queda? Mira, Hace rato, vamos. ahí está Mateo 4, ¿verdad? Después que Jesús sale, ¿verdad? De los 40 días y los 40 noches, ¿verdad? Ahí en el 10 y 11 habla que después que él le dijo al adversario, vete Satanás, ¿verdad? Dice que vinieron ángeles y le sirvieron, ¿verdad? Porque yo estuve hablando con una cuanta gente
indagamos ahí, ¿verdad? Y que hubieron muchos que Eso está en quisieron- Lucas capítulo 4. Señores, mira, yo les voy a decir Jesús. algo. La tentación de Jesús. Mira, desde que Jesús cogió su ministerio y empezó a trabajar en su ministerio. Tomó. Desde que lo tomó, mi hermano. Usted escuchó mal, fue. Arrecio, arrecio. Entonces, ¿qué sucede? Cuidado, varón. Desde que Yo no empezó. cojo esa. Señores, compartan, suscríbanse. Vamos a porque decir esto nuestras sigue. redes sociales. Entonces, ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? personales. Sí, sí. ay, no me haga pasar vergüenza. Ven que lo que... Entonces, ¿qué sucede? Hay una preparación. Lo primero que Jesús hizo fue, ¿qué? Llamar a Sí. personas específicamente. ¿Verdad? Porque inmediatamente él empezó su ministerio, empezó entonces a preparar líderes. Claro. Porque sabemos que Jesús nos iba a que Jesús venía a Hacer un ¿cómo trabajo. se dice? A hacer un trabajo Y específico. dejó el Espíritu Santo para que lo siga ¿Eh? preparando. Y aparte, wow, varón, pero varón, no, varón, es así, no, porque usted me está quitando, ¿verdad? Suscríbete, señores, suscríbanse, abran la puerta de su corazón, denle Vamos. like, porque esto sigue bueno. Así Entonces, mira, me viene una preparación, ¿eh? Entonces, uno de los líderes mayores de la preparación de Jesucristo, uno de los líderes mayores, ¿verdad? Que podemos decir Pedro. Fue quien... Está en la puerta del cielo. Yo venía a darle. Hay algo, mire, ya para concluir, hay algo importante. Ya estamos concluyendo. Este tema sigue. Estamos concluyendo, ya concluimos. Sí, ya concluimos. concluí, ya. Hay algo importante, que es un error. ¿Quién que prepara el Espíritu Santo, como dijo el hermano Oscar y el hermano Miguel? Arturo. Arturo, sí, debe venir el hermano Arturo. Oiga. Varón, usted se cambió el nombre. ¿Quién, No dijo que usted era quién- Arturo. quién es que prepara? Es el Espíritu Santo. Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, en ese punto, personas que dicen, no, fulano no está capacitado para esto, pero usted es el Espíritu Santo. Es que hay una preparación No, espiritual sí, y una sí. secular. No, que la preparación que te ve el Espíritu Debe Santo estar se también refleja. preparado en ciertas áreas. Él dice que por su fruto lo conoceréis. Entonces, aquí Entonces ya para el otro viernes, ¿qué es lo que vamos a decir? empiezan a ¿Y salir, cómo debe ok. ser un pastor? ¿Cuáles son los requisitos? Exactamente. Para la- ¿Cuáles son los la requisitos? segunda Entonces, seguimos el tema. Preparado. Otra parte muy importante de producción. Ministerio, le damos un aplauso a la guerrera del Ministerio Torre de Oración y Guerrero. Producción, ponga el número ahí mismo en el enlace. 809-409-5279. Estamos ahí, Arrecia, estamos ahí trabajando para el Señor. Bendiciones. No quiere que le escriban por Dios WhatsApp. le bendiga. Así que Arrecia. Está soltero, varón, está soltero.